Capítulo 2. Llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Paso 1. Artículo 90. Arribo al medio de transporte. Todo medio de transporte que goce de un tratamiento especial podrá arribar en los lugares habilitados por la DIAN. La autoridad aduanera podrá autorizar entrada de medios de transporte por lugares, días y horas no señalados. Las naves o aeronaves de guerra estarán exentas de los requisitos previstos, a menos de que transporten carga que deba someterse a un régimen aduanero. Paso 2. Artículo 91. Aviso de arribo del medio de transporte. En los casos en que el medio de transporte no contenga carga o transporte únicamente pasajeros, el transportador dará aviso de su arribo a la Administración de Aduanas correspondiente con una anticipación mínima de 6 horas si se trata de vía marítima y 1 hora cuando corresponda a vía aérea. Paso número 3. Artículo 92. La importación del medio de transporte. El medio de transporte de matrícula extranjera que arribe al territorio aduanero nacional, con el cumplimiento de los requisitos, así como el material propio para el carga, descarga, manipulación y protección de las mercancías que se transporten en el mismo, se entenderá importado temporalmente por el tiempo normal para las operaciones de descarga, carga o mantenimiento del medio de transporte sin la exigencia de garantía o documentación alguna, pero con la obligación de su reexportación. Paso número 4. Artículo 93. Medios de transporte averiados o destruidos. Los medios de transporte de uso comercial averiados o destruidos podrán ser sometidos al proceso de importación ordinaria en efecto en que se encuentre, si se cumple con los requisitos exigidos para el efecto, o abandonados a favor de la nación. Y en caso de traer partes o equipos extranjeros que traigan para sustituir los averiados o destruidos, se entenderá importados temporalmente en las condiciones previstas en el artículo anterior. Paso número 5. Artículo 94. Manifiesto de carga. Es el documento que contiene la relación de todos los montos que comprende la carga, incluida la mercancía a granel, a bordo del medio de transporte y que va a ser descargada en un puerto o aeropuerto. El manifiesto de carga deberá contener como mínimo la siguiente información: identificación del transporte, datos de viaje, peso y cantidad total de unidades de carga a transportar, los números de los documentos de transporte, la indicación de carga consolidada, cuando así viniere, señalando en este caso el número de documento máster. Artículo 94.1. Información de los documentos de transporte. La información de los documentos deberá corresponder como mínimo con los siguientes datos: tipo, número y fecha de los documentos de transporte o los documentos consolidadores, características del contrato de transporte, cantidad de bultos, peso y volumen según corresponda. También debe señalar el trámite de destino que se le dará a la mercancía una vez sea descargada al lugar de llegada. Paso número 6. Artículo 95. Documentos que se habilitan como manifiesto de carga. Las mercancías que constituyan a la carga a bordo de un medio de transporte que arribe a un lugar habilitado para el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional deberán estar relacionadas en el respectivo manifiesto de carga, salvo que estén amparadas con documentos de destino a otros puertos o aeropuertos. Las mercancías sometidas a modalidad de tránsito de cabotaje, los vehículos que lleguen por sus propios medios y las mercancías que sean introducidas por viajeros que vayan a ser sometidas a una modalidad de importación diferente a viajeros se habilitarán como manifiesto de carga. Paso número 7. Artículo 96. Entrega de la información de los documentos de viaje. Del modo de transporte aéreo, el transporte deberá entregar a la DIAN, a través de los servicios informáticos electrónicos, la información del manifiesto de carga de los documentos de transporte, consolidadores y de los documentos hijos, con una anticipación mínima de 3 horas antes de la llegada del medio de transporte. Y en caso del modo de transporte marítimo, el transportador deberá entregar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de los servicios informáticos,
La información del manifiesto de carga de los documentos de transporte por los expedidos con una anticipación mínima de 12 horas a la llegada del medio de transporte al territorio nacional. Cuando se trate de trayectos cortos, tiene que avisarse para transporte marítimo 6 horas antes y para transporte aéreo 1 hora antes. Los transportadores terrestres tienen que dar la información antes o al momento de su llegada. Y cuando se trate de vuelos combinados, la información la debe entregar el transportador como dentro de los términos establecidos. Paso número 8. Artículo 97. Responsabilidad de la modalidad charter. Si la empresa transportadora no tiene representación en Colombia, las obligaciones recaerán en la empresa o persona que contrate el servicio. Si tiene representación, se responsabilidad de la recepción o atención de la nave y la obligación del transportador. La DIAN asignará el depósito para las mercancías. Si actúa a través de operadores aeroportuarios, la responsabilidad y la obligación caerán sobre estos. Artículo 97.1. Aviso de llegada del medio de transporte. En el territorio aduanero, el transportador informará a la DIAN tal hecho a través de servicios informáticos y este autorizará el descargue de la mercancía. En transporte marítimo deberá presentarse en el momento o con anterioridad que la autoridad marítima lo otorgue. En transporte aéreo deberá presentarse en el momento en que la aeronave se ubique en el lugar de parqueo. Artículo 97.2. Aviso de finalización de descarga. Cuando finalice este deberá informar a través de servicios electrónicos señalando hora y fecha. Si es marítimo y no está habilitado, la responsabilidad de presentar el aviso será del transportador. Paso 9. Artículo 98. Informe de descarga e inconsistencias. Este se hará con relación al manifiesto de carga. Deberá informarse a través de medios informáticos electrónicos sobre la mercancía descargada. Si se detecta inconsistencias, sobrantes o faltantes en el número de bultos, excesos o defectos en el peso o documentos, el transportador deberá registrarlas en este informe. Si es transporte aéreo, debe cumplirse dentro de 12 horas. Si es marítimo, debe cumplirse dentro de 24 horas. Y debe informar a la DIAN o al agente internacional. Si es carga consolidada, el transporte marítimo deberá ser en 5 días calendarios. Se entenderá que la DIAN ha recibido esto cuando acuse de la información entregada. Paso 10. Artículo 99. Justificación de excesos o sobrantes y faltantes o defectos. Cuando en el informe de descarga se registran diferencias entre la carga manifestada o la carga consolidada y la efectiva descargada, disponen de 5 días. Dicho informe deberá entregarse en los documentos que lo justifiquen, o 2 meses para demostrar la llegada de mercancía en un embarque posterior. Las causas aceptables serían que estén destinadas a otro lugar, que se hayan cargado en el último momento, o que la carga consolidada no cuente con la información de su carga o al medio de transporte. Paso 12. Artículo 100. Margen de tolerancia. Cuando sea carga a granel, podrá aceptarse excesos o defectos en la cantidad o en el peso de la mercancía hasta el 5%, sin que tales diferencias se consideren como una infracción administrativa aduanera, siempre que obedezca a fenómenos atmosféricos, físicos o químicos que estén justificados. Paso 12. Artículo 101. Descarga de la mercancía. Cuando la mercancía esté descargada en puertos o aeropuertos, quedará bajo la responsabilidad del transportador o agente de carga internacional hasta su entrega al depósito o al declarante o usuario operador de la zona franca o al que esté endosado en el documento de transporte. Si es transporte marítimo, la mercancía quedará a cargo del agente de carga internacional. Paso 13. Artículo 102. Fecha de llegada de la mercancía. Para efectos aduaneros, la fecha y hora de acuse de recibo del aviso de llegada a través de los servicios informáticos electrónicos se tendrá como fecha de llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Paso 14. Artículo 103. Exportación del medio de transporte. El medio de transporte se exportará luego del descargue de la mercancía, salvo cuando exista orden de autoridad que impida la salida, o cuando el transportador debe responder ante la autoridad aduanera por infracciones al régimen de aduanas relacionadas con el mismo. En este último evento se permitirá la exportación si el transportador tiene domicilio en el país o, en caso contrario, se otorga garantías para el pago de tributos aduaneros
y las sanciones que haya lugar. Paso 15, artículo 104, obligaciones del transportador. Este tendrá como obligación avisar de la llegada de medio de transporte con carga de pasajeros o en lastre, arribar en los lugares habilitados por la DIAN, justificar las inconsistencias advertidas, expedir la planilla de envío, entregar y responder por la información que entregue la DIAN sobre el manifiesto de carga y los documentos citos. En la actuación del agente marítimo, este será un representante del transporte en Colombia. Debe cumplir con las obligaciones establecidas para este, con los diferentes regímenes aduaneros, y por lo tanto su incumplimiento generará la aplicación de las sanciones previstas para los transportadores. Paso 16. Obligaciones del agente de carga internacional. Debe entregar a través de servicios informáticos la información de documentos consolidadores e hitos, presentar el informe de descarga de inconsistencias y justificarlas, expedir la planilla de envío, responder y entregar por las mercancías amparadas en los documentos consolidadores e hitos.